Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Universidad Popular Carmen de Michelena en esta primera jornada del curso 2021-22. Este es el primer acto público que organizamos en este curso y por esa razón le damos un cierto carácter de inauguración de curso. No es propiamente una inauguración, pero sí que quiero introducir unas palabras antes de que nuestro conferenciante nos dé la lección magistral que esperamos de él. Este curso vamos a tener también un programa de conferencias bastante amplio e intenso como el del curso pasado. Hay de momento 30 conferencias programadas para el curso y tenemos en cartera otras cuantas. No hemos querido programar muchas más hasta el momento porque estamos en la posición inicial en que en este primer trimestre del curso solo vamos a dar una conferencia por semana. Estimábamos que no sabemos muy bien si por causas del COVID o por otras causas hay un cierto, o había al final del curso pasado un cierto agotamiento en nuestros oyentes y hemos considerado oportuno de momento reducir la frecuencia a una conferencia por semana. Si vemos que la audiencia sube y la demanda es importante, entonces a partir del segundo trimestre probablemente volveríamos a las dos conferencias por semana de martes y viernes como habitualmente. También quiero deciros que es nuestra voluntad como Universidad Popular en este curso el relanzar todas las actividades que puedan ser presenciales y las conferencias eran una de las principales. El hecho de que esta primera conferencia no sea presencial sino vía Zoom ha sido debido a problemas de desplazamiento de nuestro conferenciante. Lo mismo va a ocurrir en adelante con algunas otras conferencias que también tendrán que ser vía online porque algunos de los conferenciantes residen fuera de Madrid, incluso en el extranjero. Como comprenderéis, no es cuestión de hacer venir a un señor desde Estados Unidos para que nos dé una conferencia. Nos contentamos con que nos la dé vía Zoom y se lo agradecemos. Bien, como digo, esta primera conferencia va a ser vía online, como lo fueron la mayoría el curso pasado, y va a versar sobre un tema que ya el conferenciante tocó el curso pasado. El tema es China como amenaza o China como oportunidad global. No voy a pisarle el tema a Marcelo, únicamente voy a hacer una breve presentación de su persona. Marcelo Muñoz, que como he dicho ya nos dio una excelente conferencia sobre China el curso pasado, es actualmente el presidente de Cátedra China. Algunos os preguntaréis qué es eso de Cátedra China. Bueno, Cátedra China es lo que actualmente se llama un think tank, un grupo de pensadores, de expertos en China, que se inauguró en 2012, bueno, lo inauguró o lo puso en marcha el propio Marcelo y que ha dirigido hasta 2019. Actualmente es el presidente de Cátedra China y es decano de los empresarios españoles en China. Perdón. Perdón. Marcelo tiene una larguísima experiencia en conferencias sobre China, porque no en vano lleva 42 años en relación con China. Fue el primer empresario español que aterrizó en China y ha estado viviendo en China y ha viajado durante mucho tiempo por asuntos fundamentalmente comerciales. Él se define como negociador, comercial, conferenciante y politólogo. En realidad es muchas más cosas, pero no vamos a aburriros ahora con su enorme y larguísimo currículum. Únicamente añadiré que actualmente
publica con cierta frecuencia artículos sobre China en Mundo Diario, Claves de China. Y hace solamente 10 días publicó un interesantísimo artículo que él titulaba Occidente no deja sitio a China, que tocaba un tema muy próximo al que a continuación nos va a desarrollar. En realidad es el tema estrella de la geoestrategia actual, ese enfrentamiento o confrontación permanente entre Estados Unidos y en parte Europa e Occidente y la potencia emergente de China. Pues bien, no voy a aburriros más, os dejo en manos de Marcelo Muñoz, que nos va a desarrollar este interesante tema de China como amenaza o China como oportunidad. Adelante, Marcelo. Muy buenas tardes a todos. Por fin estamos en contacto. Siento que sea no presencial, pero voy a intentar suplirlo con la documentación que aporto. El título que pondría a este debate sería China ha vuelto para quedarse. Y me gusta el título porque va a ser el título de mi próximo libro, que saldrá en unos meses, cuando pueda acabarlo, que ya es el cuarto libro sobre China que escribo. Es evidente hoy ya que China ha vuelto a la esfera internacional. Ya nadie se atreve a negarlo. No lo sabíamos, no nos habíamos enterado, pero ha vuelto para quedarse. Y ha vuelto con fuerza, ha vuelto con potencia, ha vuelto como la primera potencia asiática, como la segunda potencia mundial, como la primera potencia económica en paridad de poder adquisitivo, como la segunda potencia tecnológica. A China le hemos llamado de todo, la hemos denominado, quiero decir, de muchas maneras, como por ejemplo el gigante asiático. Con tal de no hablar de China, es como si de Estados Unidos habláramos como el gigante americano. Son eufemismos para no hablar directamente de un país que tiene una personalidad. Pero resulta que a Occidente le cuesta mucho, nos cuesta mucho aceptar que China ha vuelto, que ha vuelto muy deprisa, con mucha pujanza, con una personalidad muy definida, con un modelo político y un modelo económico propio, distinto. En Europa dice que somos adversarios sistémicos de China, porque es un sistema distinto, y ha vuelto además con una red de relaciones internacionales muy amplia, de largo alcance hacia el futuro, y muy potente, de la que sabemos poco, porque se habla muy poco de China, sobre todo si es para hablar de cosas positivas. La red de relaciones y acuerdos que tiene China en este momento en el mundo, me atrevo a decir que es una red de relaciones como ningún otro país tiene, ni Estados Unidos. Al mismo tiempo, es clarísimo que a Occidente esta China que vuelve no le encaja. Ni que vuelva, ni cómo vuelve. Bueno, decimos que vuelve, recuerdo, creo que en la última conferencia lo decíamos, porque China tampoco se sabe, tampoco se recuerda, tampoco se dice. China fue primera potencia económica mundial durante 2000 años, hasta que llegamos los occidentales con nuestros cañones a derribar el maravilloso Palacio de Verano de los emperadores y jugar al tiro con la colección de 5000 bustos de Buda que había recogido de varios siglos. Hasta ese momento China era la primera potencia, es decir, hasta 1840. En 1830, China era el 37% del PIB mundial, el 37%, según estudios muy concienzudos. Esta China que se había ido, que había desaparecido, que se había convertido en un país tercermundista, que yo conocí el año 78 cuando llegué a China, totalmente tercermundista, con todas sus características, esa China vuelve. A Occidente no le encaja. No tiene sitio. Es que no le dejemos sitio, es que no lo tiene. Hemos montado una arquitectura de poder mundial, de poder global, tras 4 siglos de dominio
mundial por parte de Occidente y ahí no encaja. Estas estructuras de poder no le dejan lugar a China o le dejan unos resquicios insignificantes que no corresponden a su situación. Y Occidente además tiene un poder un poder blando, también blanco, un poder blando potentísimo. Todos los medios de comunicación que seguimos, la prensa, la radio, la televisión, las redes sociales, las universidades, los centros de pensamiento, las escuelas de negocios, no dejan mucho espacio a China, ni en información ni en opinión. ¿Cuánto se debate en los medios españoles sobre China en algún aspecto sobresaliente? Si es positivo. Si es negativo, sí. Casi todos los días nos cuentan todas las maravillosas, terribles verdades que pasan de China, ¿no? Yo recuerdo en mis viajes a China que iba y venía con muchísima frecuencia, lo primero que hacía era coger el periódico. Cuando no vivía allí, cuando vivía allí estaba suscrito. Y recuerdo una vez volviendo de China, en los años 90, cuando China ya era potencia muy desarrollada, el titular de las páginas económicas del país era espeluznante. China ha tocado el techo. Así se dan muchas noticias. ¿Qué significaba en aquel momento China ha tocado techo? Que había llegado a un máximo de crecimiento anual del PIB del 12,5%, y se calculaba el articulista, que no podía crecer más del 12,5%. China ha tocado techo. Así hablamos de China, así nos informan. Este Occidente, que lleva dominando el mundo 4 siglos, se resiste con todas sus fuerzas a dejar un hueco a una China porque le puede arrebatar el monopolio de ese dominio. Esa es la razón. Pero la verdad es que Occidente sí se lo cree. Sí se cree que China ha vuelto con fuerza. Y la prueba es que desde Occidente estamos desarrollando unas estrategias de resistencia a esa China que vuelve muy potente. La geoestrategia de Estados Unidos se resume en una palabra: contener a China, como sea. Contener a China como primera potencia comercial con la llamada guerra de aranceles. Contener a China como potencia tecnológica mediante la guerra contra Huawei, su 5G, la informática cuántica, etc. Contener a China en sus relaciones internacionales, por ejemplo, boicoteando el acuerdo Unión Europea-China de inversiones, que está parado porque Estados Unidos está presionando para que la Unión Europea no lo saque adelante. O poniendo vetos al proyecto de conectividad global de la Ruta de la Seda, que es el proyecto de conectividad global mayor, más amplio y más ambicioso que existe, y con una perspectiva además para todo el siglo XXI. Europa se resiste a participar. Bueno, algunos países participan, el gobierno español no, otros gobiernos sí. También frente al mercado común del sudeste asiático, China, Japón, más Corea, más Australia, más Nueva Zelanda, se contraprograma el acuerdo anglosajón Estados Unidos, Reino Unido, Australia, recientemente firmado por Biden. Contener a China también por la vía bélico-militar, de la que se está hablando ya mucho, detrayendo todos sus ejércitos, equipamiento bélico y medios económicos de Oriente Medio y Afganistán. Por eso Estados Unidos, y para eso huyó de Afganistán, para volcar todos esos medios en el Pacífico Oriental y en el Mar del Sur de China, que ya parece que aceptamos que el futuro está en el Pacífico Oriental. O también rearmando, como se está haciendo cada día, la secesión de Taiwán por encima de las declaraciones de la ONU y del propio gobierno americano de una sola China, y volviendo o intentando volver a la estrategia del general MacArthur en 1951, que ya dijo Taiwán como el portaaviones insumergible frente a China.
La Unión Europea tiene otra estrategia, más suave, menos descarada, menos belicosa. Es recelar de China a todos los niveles. Aunque es su primer socio comercial, predomina el recelo. Y eso lo he comprobado en conferencias que hemos tenido o videoconferencias con parlamentarios europeos y españoles de varios partidos. Predominaba en esos europarlamentarios el recelo y, añado, y un gran desconocimiento en muchos de ellos. El anclaje de Europa en el bloque atlantista le impide aceptar que la política ya ha girado hacia el Pacífico. No se atreve Europa a poner un pie firme en el Pacífico Oriental y en China. Gran parte por presiones de Estados Unidos, pero en parte también por el poder de los partidos de la derecha y la ultraderecha, incluso de los verdes. Los verdes alemanes están muy contra China, por ejemplo, como partido. Así, Europa no se decide a adherirse al proyecto Nueva Ruta de la Seda. Como decía antes, algunos gobiernos sí, el español no. Y así también, después de firmar un acuerdo de inversiones con China, negociado, como decía, muy largamente y muy minuciosamente, de hecho lo está ralentizando por presiones de Estados Unidos. Son dos geoestrategias que pesan, en las que pesan más los celos, los recelos y estereotipos que los posibles beneficios que pudiera tener el acuerdo, la cooperación y el diálogo entre las tres grandes potencias, Unión Europea, China y Estados Unidos. Tanto para sus propios miembros como mucho para una gobernanza, posible gobernanza colectiva global. Hay otros muchos matices en estas geoestrategias, pero bueno, digo lo fundamental para luego en el debate matizar lo que haga falta. Y, insisto, este pensamiento sobre China es predominante en Occidente en políticos, periodistas, politólogos, medios de comunicación. Hablo con frecuencia con bastantes o algunos de ellos. Esa es la política o la estrategia que siguen. Mayoritariamente se informa sobre lo negativo. Hay corresponsales en China que me consta, reciben instrucciones de sus medios de informar sobre todo de los aspectos negativos y silenciar lo más posible los aspectos positivos. ¿Por qué? Es un pensamiento que es el pensamiento dominante sobre China. Se desinforma o se silencia o se ignoran sus logros y sus aciertos. Muchos hablan de sus carencias, de sus errores, de sus diferencias sistémicas, y todas son verdad, pero solo se habla de eso o predominantemente. El objetivo, aislar, contener, minusvalorar o contrarrestar a China. Esto, que lo siguen los medios españoles y no solo españoles, está a la orden del día. ¿Por qué Occidente se resiste tanto a China? Bueno, hay razones muy serias. No respeta los derechos humanos, es un régimen comunista, todavía algunos anticuados siguen hablando de un régimen comunista que en China desapareció hace 40 años, es una dictadura, no tolera la democracia liberal, ni la libertad de partidos, ni la libertad de expresión, ni elecciones libres, todo eso es verdad. Es responsable de la contaminación y el cambio climático, no respeta a las minorías étnicas, Tíbet, uigures, Taiwán. Es un competidor desleal en comercio con los precios bajos. Todo esto es lo que se está recordando con mucha frecuencia. Y pretende dominar el mundo, que es lo que más miedo da. Como consecuencia, claro, no se puede aceptar en la comunidad internacional a esta China que vuelve. No nos conviene hablar de sus logros y sus avances. La comunidad internacional, cuando se habla de la comunidad internacional, ¿quién es? Occidente, básicamente Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, la comunidad internacional, cuando se habla de la comunidad internacional, que la comunidad internacional no reacciona, no contesta, no castiga. La comunidad internacional son esos, es exactamente el 13,5% de la población mundial. Es
Eso es lo que consideramos comunidad internacional. Pero frente a eso intentamos modestamente, un grupo de politólogos y sinólogos, otra versión o otra estrategia frente a China. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que China en el siglo XXI va a ser una potencia cada vez más fundamental, no digo primera ni segunda, sino fundamental para la gobernanza global, es decir, para el entendimiento global entre los países. Y por tanto nosotros pretendemos una estrategia modestamente que va en esta línea. China, si ha vuelto para quedarse y se va a quedar por encima de todas las trabas que se le pongan y todos los palos que se le pongan en la rueda, ¿por qué no nos hacemos unas preguntas positivas? Por ejemplo, ¿no sería más inteligente política y mediáticamente desarrollar una estrategia de debate sobre los distintos modelos políticos, económicos y de valores de estos dos mundos? ¿No nos puede aportar China y su civilización confuciana algunos valores éticos? ¿No podemos aprender algo de cómo transformar una sociedad tan rápidamente desde una situación tercermundista a una sociedad desarrollada en economía, cultura, educación, tecnología y ciencia? Nuestra respuesta va, o iría, modestamente, insisto, en dos vertientes. Una, ¿qué puede aportarnos la civilización china y su filosofía confuciana como valores éticos para este mundo actual y del siglo XXI? Apunto varios elementos para el debate que China nos puede aportar. La civilización china, toda su filosofía confuciana, por cierto, filosofía confuciana que ha dominado y sigue dominando la civilización china durante 2500 años, filosofía que se ha desarrollado a lo largo de estos 2500 años y no se menciona en nuestras facultades de filosofía. No se menciona. Hablo con alumnos actuales de filosofía. Ni se menciona que exista una filosofía confuciana y está gobernando, digamos, la quinta parte del mundo. ¿Qué podemos aprender de esta filosofía confuciana? ¿Qué valores nos aporta? Lo resumiría esquemáticamente en estos puntos. Para la filosofía confuciana, o desde la filosofía confuciana, la familia como origen de la persona es fundamental. De ahí el respeto a los antepasados, que los misioneros cristianos llegaron a considerar que era culto y por tanto era idolátrico, el respeto tremendo a los antepasados y el respeto sagrado también a los descendientes, a las generaciones siguientes. Se trabaja para ellos. Es decir, la continuidad histórica humana es un elemento fundamental de la filosofía confuciana. Hay una continuidad histórica. La familia está inserta en una sociedad concreta. Por tanto, tiene una dinámica y un valor social, colectivo. La sociedad tiene primacía absoluta sobre el individuo, lo colectivo sobre lo individual. Es decir, justamente lo contrapuesto al individualismo del neoliberalismo implantado hoy en Occidente. Por otra parte, desde Confucio, la sociedad está organizada bajo una autoridad jerárquica que se ocupa del bien común. Por tanto, esa autoridad se acepta y se respeta en principio. Y si no va por el bien común, como ha pasado en la historia de China, se derroca una dinastía y se impone otra. Y luego otro valor que en este momento de los fundamentalismos y de los terrorismos de origen religioso tiene mucha importancia. La autonomía, un valor ético y político de la filosofía confuciana, la autonomía absoluta de la sociedad organizada en relación con las religiones, sus normas morales, sus dogmatismos y sus terrorismos. Qué bien nos vendría dialogar sobre esto con la filosofía confuciana, en este momento en que estamos dominados
por fundamentalismos religiosos y terrorismos religiosos. Es también autónoma la sociedad frente a las etnias excluyentes, frente a los nacionalismos individualistas. Y también es autónoma frente a los imperios y los imperialismos. Como conclusión, subrayo, la filosofía confuciana es ante todo una filosofía ética, una filosofía política que busca la construcción de la sociedad en armonía con el interés colectivo y regido por una autoridad. Bueno, hay unos valores éticos sobre los que podemos debatir. Segundo bloque, ¿qué podemos aprender de China? ¿Cómo ha conseguido su transformación, la mayor, más rápida y más amplia de la historia? Recordemos, lo vimos en la ponencia pasada, recordemos algunos datos. Comparo la China que encontré en 1978 y la China de hoy. En 40 años ha pasado de potencia 120 a segunda potencia. De $200 per cápita a 13.000 de media. Pero en zonas como Shenzhen, 23 millones de habitantes, o Shanghai, 20 millones, es decir, 43 millones en total, una renta per cápita igual a la española. 30.000 dólares, más o menos. Ha pasado de ser el 2,3% del PIB mundial a ser casi el 19% del PIB mundial. Ha pasado de ser un país subdesarrollado a invertir el 40% de su PIB en ciencia y desarrollo. ¿Qué podemos aprender de esta China, de su transformación? Si contamos que China tiene 1.400 millones y África tiene 1.300 millones, ¿cómo sería África si hubiese estado gobernado por un gobierno que hubiese hecho en África una transformación equivalente? No solo África, el mundo sería otro mundo. Luego, ¿hay algo que aprender allí? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Podemos aprender algo de su modelo político, al que denigramos y condenamos, pero ha conseguido esto? ¿Podemos aprender algo? ¿Podemos aprender algo de su modelo económico? Ahí quedan esas preguntas para contestar en un diálogo inacabable. Sin embargo, desde Occidente nos atrevemos a juzgar y a condenar a China, siendo menos del 14% de la población mundial, nos atrevemos a condenar y juzgar a China. ¿Por qué nos atrevemos? ¿Somos superiores como civilización occidental? ¿Es porque somos ricos, blancos y guapos? ¿Con qué derecho le queremos dictar normas? ¿Con qué derecho pretendemos exigirles que sean igual que nosotros? Cité en mi última intervención, si no lo recordáis, lo repito, lo que dijo Nixon en 1972 al primer ministro Zhou Enlai, cuando se hablaba de reanudar las relaciones Estados Unidos-China. Ustedes, decía Nixon, creen firmemente en sus principios y nosotros creemos firmemente en los nuestros. No les pedimos que renuncien a sus principios como ustedes no nos pedirían que renunciásemos a los nuestros. Con esto resume un poco las preguntas que nos hacemos desde este grupo audaz de politólogos y sinólogos que pretendemos que en el mundo se establezca una geoestrategia frente a China completamente distinta. Y dicho esto, vamos al debate, porque evidentemente reconozco que esto es fuera de lo que se dice, esto es 100% políticamente incorrecto casi todo, va contra todo lo que oímos todos los días, va contra todo lo que nos dicen continuamente y es muy difícil de asimilar.
Me han acusado cuando hablo, porque siempre hablo así y siempre escribo así. Yo en 40 años he visto que en China hay una riqueza enorme, hay unos problemas enormes, los sé todos. He hablado mucho con políticos e intelectuales chinos, lo cuento en mis libros, en el próximo contaré lo que ellos piensan también, y he llegado a la conclusión de que sí, hay algo que aprender, modestamente, que no somos superiores, que somos distintos, muy distintos, muy distintos, contrapuestos en muchas cosas, evidentemente. Nosotros no renunciamos a nuestros principios, ellos tampoco tienen por qué renunciar a los suyos. Principios, digo, en este sentido en el que he hablado, de valores, concepción de la vida, concepción de la familia, concepción de la sociedad, etc. ¿Por qué no desarrollamos un diálogo para encontrar los puntos en que coincidimos? Y subrayo, desde Europa, este diálogo sería muy posible, porque resulta que la filosofía confuciana, en sus raíces más profundas de pensamiento y de valores éticos, coincide en gran parte con la filosofía europea de la Ilustración, no la filosofía en general, no la filosofía predominante en Estados Unidos, si es que hay filosofía, sino la filosofía de la Ilustración. Coincide en gran medida. Hay una base de diálogo que no es posible, porque ahí sí que hay valores antagónicos, con la civilización islámica, teocrática, donde Dios manda todo, donde la religión manda sobre todo, que no es posible, o es mucho más difícil también, con la civilización hindú, porque también allí los dioses mandan. Y precisamente el problema del gobierno actual de hindú es su tendencia al fundamentalismo religioso, hinduista. Entre Europa y China habría, y lo estoy diciendo hace mucho, pero nadie me hace caso, habría una posibilidad de diálogo muy profundo y muy largo, no de acuerdo de principio, de entrada, sino de debate, de posibilidad de debate, porque podemos hablar un lenguaje similar y podemos entendernos en muchos términos, en muchos conceptos y en muchos valores éticos. Muchas gracias. Os dejo la palabra. Muchas gracias, Marcelo. A partir de ahora, cualquiera que quiera intervenir debe ir pidiendo la palabra. No. Gabriel, reactiva el audio, por favor. Adelante, Gabriel. Buenas tardes y muchísimas gracias. Nos ha dado un buen motivo de reflexión y de discusión. Yo no entiendo mucho de política, simplemente tengo aquí a mano algunos datos sobre el PIB per cápita. Y voy a citar simplemente 4 cositas que podrían ayudarnos a centrar, la dimensión de China. China tiene el PIB per cápita la mitad que el español y tiene la 4ª parte del PIB per cápita europeo y la 5ª parte del PIB per cápita de Estados Unidos. Esto no significa ni más ni menos que, digamos, es un artefacto de la estadística. China tiene 1.200 millones de personas y España somos 40 y tantos millones. Entonces, cuando hablamos de China, no podemos o no debiéramos exclusivamente mostrar ejemplos o cifras globales, etcétera, sino descender a los detalles importantes. Pues China no es, entiendo yo que, además estoy de acuerdo totalmente, sin fisuras con el ponente, en que de China podemos aprender muchas cosas y la postura en Europa debiera ser de colaboración para ayudar a China. El riesgo de China es que no pueda dar el salto de mejorar el nivel de vida, porque hay factores internos que se oponen y elevar ese PIB per cápita, obviamente como un correlato directo es la renta per cápita a niveles, compatibles con el mundo actual en el que estamos. Y nada más.
Sí, bueno, claro, estoy de acuerdo. Pero podemos poner a China todos los riesgos que le quedan y todos los pasos que le quedan por dar. Estamos hablando de un modelo chino de los últimos 40 años, en que ha multiplicado la renta per cápita por 40, 50 veces. Lo tengo escrito, pero no me acuerdo la cifra exacta. O sea, de $200 a 13.000. Un matemático que haga la cuenta rápida. Me parece que es por 60 veces. En 40 años. Si la multiplica en los próximos 40 años otra vez por 60 veces, supera a Estados Unidos con muchísimo en renta per cápita, que es un índice del desarrollo. Pero no es el único índice, porque en China la educación llega, bueno, la alfabetización es total, casi el 100%, menos los ancianos analfabetos que no han muerto todavía. La enseñanza secundaria llega al 96%. La enseñanza universitaria, hoy entran en la universidad el 43,5% de los jóvenes. Son otros índices de desarrollo. Pero fijándonos solo en la renta per cápita, si en 40 años se ha multiplicado por 60 la renta per cápita, en los próximos 40 años se multiplica por 60, supera con muchísimo a Estados Unidos. Esa es la tendencia que se ve en China. Las carencias de China son infinitas. Yo lo he vivido en una China tercermundista, que no es la actual. Pero claro, la China actual, las ciudades de China actuales, en el próximo libro lo cuento además comparativamente, lo que era Cantón en 1978 y lo que es Cantón hoy, lo que era Pekín y lo que es Pekín hoy, y la China profunda, que prácticamente no existe, porque China es el único país del mundo que ha erradicado la pobreza extrema. En octubre del año pasado, del 2020, desapareció la última bolsa de pobreza extrema en China. Oye, si lo conseguimos para todo el mundo, esto del hambre desaparecía, etcétera, etcétera. O sea, la respuesta es de tendencias, la respuesta es de compulsar lo que se ha conseguido en 40 años para 1.400 millones, es decir, para 1 de cada 5 habitantes del mundo. ¿Por qué no se ha conseguido en África? Hay un modelo que hace posible eso, económico y político. Eso es lo que yo someto a debate. Eso es lo que queremos debatir y estudiar, porque primero hay que estudiarlo. No sé si con este comentario, que no es contestación a tu pregunta, sino es simplemente comentario. Muy bien. Pues a continuación puede hablar Vicente Ausín. Adelante, Vicente. Yo tenía en relación con esta conferencia dos preguntas. Una está relacionada con un artículo que leí hace muy pocos días sobre el desarrollo de las naciones. Y en ese artículo había una frase que te leo tal cual: contemplamos atónitos el brutal crecimiento económico de una nación como China, inédito pero sin libertad. Esto iría un poco en la línea de la crítica que has hecho anteriormente. Pero en ese mismo artículo había otro párrafo que parecía dirigido directamente a ti y que te lo leo. Los admiradores del auge del gigante asiático pretenden hacernos creer interesadamente que la legitimidad de un sistema reside únicamente en su eficiencia, al margen de cualquier fundamentación normativa o de esa mirada ética sensible a la realidad y desventuras de las personas. Sí. Luego, eso como primera parte. La segunda es más fácil y es una pregunta que yo he discutido con mucha gente, porque es una acusación casi permanente de Estados Unidos sobre todo y de Europa también. Y es la afirmación de que China no innova, no crea, solo copia. Nos está copiando continuamente nuestras patentes, nuestros avances y nuestros desarrollos.
A ver, A ver, ¿qué nos Ahí lo, cuenta? ahí lo dejo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Evidentemente, partimos de un mundo distinto. Es que eso para mí es tan evidente porque lo he vivido y sufrido durante muchísimo tiempo en China, viajando por toda China. Es que es un mundo distinto en todos los conceptos. Libertad para el chino es otra cosa distinta que para nosotros. Es que creemos que nuestros principios, o sea, aquí hay un problema en nuestra civilización. Estamos muy condicionados por la cristiandad, es decir, por la teocracia que prevaleció en Occidente, en Europa, y todavía prevalece mucho en Europa y mucho más en Estados Unidos, de que la religión está por encima de todo y Dios está por encima de todo. Esa concepción nos ha hecho confundir en la política lo que son los debates sobre principios de lo que son los dogmas. Entonces, tenemos en política algo así como unos dogmas religiosos imbatibles. Uno de ellos es la democracia, la libertad. La libertad que yo digo y la libertad que dice la señora Ayuso no se parecen en nada. La libertad es una palabra que se desarrolla en todas las filosofías orientales y occidentales continuamente con distintos pensadores y pensamientos. Entonces, los conceptos para China son distintos. Si yo discuto, como he discutido, con la Asociación Nacional de Derechos Humanos de China, que existe y tiene mucha fuerza, preguntan, ¿los derechos humanos de la ONU son 143? Los habían contado, no los había contado nunca. 143. ¿Cuáles derechos no se respetan en China? ¿Para qué no hay libertad en China? ¿Para la vida? ¿Para la vivienda? ¿Para la educación? ¿Para la sanidad? ¿Para la familia? Entonces, nosotros ponemos los derechos humanos en los derechos políticos y ahí entramos en un mundo distinto. Ellos no aceptan la democracia liberal occidental. Aceptan su sistema milenario de meritocracia. El que llega a un puesto es porque ha demostrado que es capaz de gobernar. Y así vemos en los gobernantes. Bueno, Kissinger, que no es nada sospechoso, dijo, lo tiene en su libro, China, On China en inglés, en su libro China, que los políticos, y había conocido muchos, más preparados que había encontrado en el mundo eran los políticos chinos. Por el sistema de meritocracia llega no el que vale, el que está preparado, sino el que va demostrando en su acción política que es capaz de gobernar bien. Esa mentalidad es completamente distinta. ¿Qué es lo mejor? ¿Lo nuestro o lo suyo? Mi veneración ante China es que he llegado a la conclusión de que es otro mundo que no acabaré de conocer y de estudiar, pero en el que voy intuyendo y comprobando que hay unos valores muy serios. Y sobre esos valores puedo hablar y puedo debatir. Por un lado, dices de la copia. La contestación de mis amigos chinos es muy clara. Os pasasteis 2000 años copiándonos todo. La brújula, la imprenta, el papel, etcétera, 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 etcétera. Todas las tecnologías de la navegación que tenía muy desarrollada, muy por encima de España, la flota mayor del mundo fue China hasta el siglo XIX, que ya hubo en Europa una flota mayor que la flota histórica china, por ejemplo. Entonces, han ido muy por delante. Hay un famoso libro de Needham, un anglosajón, que estudia en 14 tomos el desarrollo de la ciencia y la tecnología en China a lo largo de los siglos. 14 tomos. Y va estudiando cómo China, hasta el siglo XVIII, en tecnología y en ciencia, fue muy por delante de Europa. En el siglo IX, en China, ya los científicos consideraban que la Tierra tenía millones de años de antigüedad, por lo menos, cuando aquí seguíamos creyendo los 5.000 años de la Biblia. Y todavía lo seguimos creyendo algunos, lo siguen creyendo algunos. Entonces, ese mundo tan distinto que no conocemos es con el que tenemos que dialogar. Ellos dicen, si os habéis pasado 2000 años copiando, pues hoy en el mundo actual tecnológico se copia todo. El problema es quién copia mejor y desarrolla mejor lo copiado. Por ejemplo, en informática, China está tan avanzada como Occidente. Las redes sociales chinas son tan potentes como las occidentales,
pero no las conocemos, porque además están en chino. La informática cuántica está en China más avanzada que en Occidente. La inteligencia artificial en China está ya más avanzada que en Occidente. Y la inteligencia artificial es capital para todos los desarrollos tecnológicos modernos. ¿Es esto copiar? ¿O también innovan y desarrollan? Claro, si es que dedican a la ciencia muchísimo, es que dedican a la educación muchísimo, porque están convencidos en el plan Made in China 2025 que tienen que desarrollar todas sus tecnologías muy deprisa para en el 2050 ser la primera potencia tecnológica. Se lo plantean no copiando solo. Nosotros copiamos, nosotros, no copiando solo, sino desarrollando las tecnologías modernas que van avanzando. No sé si contesto. Entiendo entonces que niegas la mayor y dices que no es verdad que China no innove y tampoco es verdad exactamente que todo lo copie, ¿no es así? Sí, desde luego. Yo creo que desarrolla. La prueba es, por ejemplo, la informática cuántica. Es que la informática cuántica, en el momento que esté establecida a nivel global, porque hasta ahora solo hay pocos satélites, es decir, no tiene una cobertura global, la informática cuántica, bueno, tú eres técnico, lo sabes perfectamente, la informática cuántica multiplica algo así como por 9.000 millones de veces la capacidad del mayor ordenador de este momento del mundo, que es chino, por 9.000 millones de veces, cuando se desarrolla a nivel global. Y eso lo está desarrollando China muy por delante de Occidente. La inteligencia artificial ya está a la par con Occidente y adelantándole. ¿Por qué? Porque China invierte en desarrollos de inteligencia artificial el doble que Estados Unidos. Luego pasa. Entonces, hay una mezcla porque todos copiamos y todos innovamos y todos desarrollamos ciencia. Los chinos, desde el siglo XIX, han empezado muy atrás, se perdieron por la historia de la caída del imperio y las invasiones extranjeras, se perdieron la revolución industrial y en el 78 empiezan a desarrollar todo lo que nosotros hemos hecho en 4 siglos, en 40 años. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Vicente, soy admirador de China, pero doy razones para ello. Es decir, me he ido convenciendo, pateándome China y debatiendo mucho. Por cierto, yo he debatido mucho con intelectuales y políticos chinos, con absoluta libertad, sin limitación ninguna. Les digo de todo, me lo aceptan. Claro, eso sí, en China hay una cuestión, lo cuento en uno de mis libros. Cuando siempre me preguntaban al llegar a China, ¿cuántas veces ha viajado usted a China? Hasta 30 o 40 veces, bueno, ya me consideraban, a partir de las 50, 60 veces, ya me consideraban uno de ellos. Y se hablaba de otra manera, porque saben que es un mundo tan distinto. Por cierto, los chinos saben muchísimo más de Europa que nosotros de China, sin ningún género de dudas. Lo dice además todo el mundo. Saben muchísimo más de Europa que nosotros de China. Estudian todo porque quieren aprender. Muy bien, muchas gracias. A continuación tiene la palabra Eloy, cuando quieras. Muchas gracias Marcelo por esta estupenda conferencia, a la cual me lamento que he tenido que ausentarme unos minutos y seguramente que me he perdido algo bueno, pero bueno, ya lo veré cuando se suba completa, cuando se suba la web. Tengo una duda. Me has hablado y me ha parecido muy atractiva la pregunta de ¿podemos aprender algo nosotros sobre la filosofía confucianismo, el confucianismo que tienen los chinos y la forma de ver la vida y el mundo, la familia, las relaciones que tienen ellos? Estoy convencido que sí. Lo que sí que tengo duda es si después de tantas décadas de un capitalismo de Estado tan férreo como el que tienen, si esa filosofía sigue siendo dominante o ha quedado un poco en segundo o en tercer plano, porque todos sabemos cuando hay una ideología dominante, las demás se quedan un poco atrás, ¿no? Es mi pregunta, nada más. Si realmente sigue vigente esa filosofía confucianista que nos has comentado o se ha quedado mediatizada. Bueno, en mi opinión, sí, porque no es una ideología, es una civilización. Filosofía. Es algo más que una ideología. Es una civilización. Es decir, un chino de San Francisco es confuciano. No es capitalista ni no capitalista, es confuciano porque lo aprende en la familia, porque se transmite, como aquí transmitimos otros valores y otras tradiciones, se transmite como algo elemental de la manera de ser de China, de la concepción de la familia, de la sociedad, etc.
En China hoy hay un sistema capitalista, no de Estado. Le ponemos, como nos molesta que sea capitalista y sea un gobierno de un partido comunista, nos molesta, lo llamamos de Estado. Pero en China el 71% del PIB sale de la empresa privada. Hay más de 90 millones de empresas privadas. Entonces, ¿qué capitalismo de Estado? Lo que pasa es que lo que no hemos querido debatir es el modelo económico chino, que se aproximaría mucho al modelo económico socialista de la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, a lo que aquí hemos llamado la socialdemocracia, que es un socialismo en el que el Estado mantiene algo de poder económico. La prueba es que en Francia y en Italia aproximadamente casi el 30% del PIB sale de empresas públicas. Lo mismo que en China, porque en Italia y en Francia todavía se arrastra las buenas consecuencias de la socialdemocracia que dominó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente como resistencia al comunismo soviético. No sé si es muy liado, pero creo que es así. O sea, hay muchísimo que debatir y que aprender. ¿Por qué no hablamos del modelo económico chino? No es un capitalismo de Estado. Lo que pasa es que el Estado mantiene un poder económico para poder regular la economía. Hay una economía de mercado en China con una fuerte regulación. Lo que aquí echamos de menos, Totalmente. lo que aquí exigiríamos, tiene una fuerte regulación del mercado. No es un mercado completamente libre, en el sentido del liberalismo, del neoliberalismo occidental, que es el que domina en Occidente. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Antonio. Sí, muchas gracias. Y muchísimas gracias, Marcelo, por todo lo que estás exponiendo, que a mí me llama muchísimo la atención, porque, si me permitís la broma, has puesto en duda el dogma de la superioridad de la civilización occidental. Claro. Y eso, si hubiéramos estado en otra época, el Santo Oficio hubiera tomado nota del asunto. Me hubieran quemado, sí. Y probablemente la Inquisición, todavía hoy me queman, ¿eh? La Inquisición hubiera hecho algo de ti, algo serio, vamos, sin duda alguna, ¿no? Por el soft power ese que tú has apuntado, el poder blando este, que está materializado de alguna manera por la incesante dominio de los medios de comunicación, el abrumador dominio de los medios de comunicación, de los que somos víctimas, sin lugar a dudas, los que habitamos aquí en este mundo tan libre, que disfrutamos. El bombardeo es incesante, se nos mete por todos los sentidos, ¿no? Entonces, tú lo que has dicho es absoluta y totalmente irreverente. O sea, me imagino que serás consciente de que los servicios de inteligencia occidentales habrán tomado buena nota de todo lo que has dicho. Y me tienen controlado. Sí, sin duda alguna, no me cabe la menor duda. Bueno, todo lo que has dicho, yo soy un apasionado de la geopolítica, la geoestrategia, y precisamente tú el foco lo has puesto no en los últimos 40 años, no en los últimos 400, lo has puesto miles de años atrás, al menos 2000 o 3000 años, ¿no? O sea, y hay que poner el foco para ver un poco esto, la especie humana, la evolución esta, dentro de donde estamos nosotros, y poner el foco un poco también. Los tiempos ahora corren de una manera distinta a antes, ¿no? Ahora se dice que los occidentales nos vanagloriamos de que manejamos los relojes. Hay otros pueblos que manejan el tiempo. No es lo mismo el tiempo que el reloj, evidentemente. Son tiempos, son unidades distintas de medición, ¿no? Bien. El Imperio Británico, cuando empezó a bombardear allí en Hong Kong y todo eso, con la guerra del opio y todo eso, efectivamente tiró abajo todo el andamiaje chino, y desde entonces ha sido un pueblo vasallo, que ha vivido en la miseria más absoluta, que ha pasado mucha hambre, pero resulta que en los últimos 40 o 50 años, cuando empezó la larga marcha de Mao Zedong y todo esto, pues empezaron a cambiar las tornas, ¿no?
Y se ha celebrado hace poco, me parece, el centenario precisamente de la creación del Partido Comunista Chino. El siglo XX, si algo se caracteriza, es porque aparecieron los partidos comunistas, el bolchevique y luego después el chino. Y eso, queramos o no, pues de alguna manera ha producido una convulsión a nivel total en el planeta, ¿no? Pero bueno, yendo un poco más a lo concreto, mi opinión, y tú lo has apuntado, es que los chinos, partiendo de donde partían, pues tenían todo el interés y todo el hambre del mundo, hambre en el sentido físico y en el sentido psicológico de desarrollarse y vivir como también sabían que vivir el resto de la especie humana, ¿no? Entonces es un pueblo emergente que tiene muchas ganas de triunfar, tiene muchas ganas de crecer, y a los americanos, el imperio dominante, mientras que le ha venido bien la mano de obra barata china, pues han estado alimentando lo que luego resultó un monstruo, dice, a los que ellos le han dado de comer. Se dieron de comer y se ha hecho muy grande hasta que ha llegado un punto, en mi punto de vista, en que se han dado cuenta, sobre todo el Obama, pero no quiso decirlo, pero sobre todo el señor Trump, de que la suma en el desarrollo era suma cero. Todo lo que crecían los chinos, decrecían los occidentales y en particular los norteamericanos, ¿no? Entonces, dice, coño, hay que contener al monstruo este, que si no nos come. Simplificando mucho, es mi visión del asunto de la aparición de China, ¿no? Y hago la pregunta, que de eso se trata, ¿no? De exponer aquí una historia mía, ¿no? Yo lo que advierto es que el crecimiento está siendo tan rápido en China que de alguna manera la supuesta distribución, la optimización, la asignación del crecimiento a la población no está siendo precisamente muy precisa, ¿no? Porque conocemos de que hay una concentración impresionante de multimillonarios chinos. El caso paradigmático quizás sea el de Jack Ma, el creador de Alibaba, AliExpress y todo esto, que por cierto, de pronto se enfadó, parece ser, con el Partido Comunista, con los gobernantes, y está desaparecido no sé cuántos meses. No se sabe muy bien dónde está el famoso Jack Ma este, ¿no? Y luego, repito, hay desviaciones, hay una cantidad, parece ser considerable, de multimillonarios ahí en China, y también conocemos que hay varios cientos de millones de chinos, sobre todo los del interior, a los que no le ha llegado el desarrollo. O sea que allí, no sé, evidentemente se ha hecho un gran esfuerzo a la hora de la distribución de la renta, pero quizás no todo lo que se podía haber hecho, no lo sé. Eso seguro que tú tienes mejor información, ¿no? Y luego, pues bueno, vamos a ver, porque el tema este de Evergrande y las desviaciones, el apalancamiento que tenía la compañía esta inmobiliaria, y el endeudamiento masivo que tiene el sector privado, vamos a ver de qué manera lo reconducen, porque eso puede ser un peligro potencial, y no solamente para China, sino para todo el planeta. Eso sí que te rogaría que nos dijeras algo, porque es un tema que nos puede afectar no solamente a los chinos, sino a todos. Y muchas gracias. Bueno, sí, evidentemente. Bueno, ha dicho muchas cosas, vamos a ver si intento comentar, no contestar, comentar todo lo que ha dicho. Primero, el desarrollo chino, vamos a ver. He hecho las cuentas. La renta per cápita media en China en estos 40 años se ha multiplicado por 65 veces. Echar la cuenta. Por 65 veces. Les queda mucho por hacer, evidente. Pero es que son 1.400 millones. Es toda África. Un poco más que toda África. Algo más que la India. Decíamos de África. Si la India se hubiera desarrollado con un gobierno de estas características de la misma forma, hay diferencias en China. Ese es uno de los elementos negativos del desarrollismo chino. Ha surgido una gran diferencia. Con el maoísmo había un igualitarismo casi absoluto, que lo he vivido allí. Todo el mundo vivía igual, vestía igual, comía igual, no había coches. Y el desarrollo y el desarrollismo, en el sentido de desarrollo tan rápido, ha creado desigualdad. Y les preocupa a los gobernantes chinos, pero no lo han solucionado. Tienen que solucionarlo. Por lo menos esa desigualdad tan descomunal de los multimillonarios y las aldeas chinas. En China hay 700.000 aldeas. Yo he visitado un centenar o dos de aldeas. El mundo rural chino se ha desarrollado tremendamente. Fijaros que en China, a mí me dijeron el año 79, 80,
la guía que tenía me dijo que en China había un déficit de 100 millones de viviendas. Me pareció un disparate. Aquí lo conté a los constructores españoles y ninguno se lo creyó. ¿Qué oportunidad perdieron? Se han construido en China en estos 40 años 190 millones de viviendas. Entonces, en el campo, muchísima gente tiene vivienda moderna. ¿No han solucionado todo? Claro que no. ¿Les queda mucho? Claro que sí. Pero claro, multiplicar por 65 la renta per cápita media para 1.400 millones de personas, en principio, yo lo considero una proeza. Y luego, después de considerar una proeza, digo, oye, ¿y todo lo que les falta? Claro, evidentemente. Y todo lo que le falta al mundo. Otro tema que has tocado, la emergencia de China. Yo nunca hablo emergencia de China, reemergencia de China, porque realmente China fue primera potencia hasta el año 1840, económica, y se hundió, lo podemos analizar otro día porque es muy interesante, no solo Occidente, que Japón entró en China, o sea, hay un libro que se llama El Holocausto Asiático, culpa del nazismo japonés o del supremacismo militarista japonés de la época. Y a Hitler y sus paisanos se les considera internacionalmente como criminales de guerra. El emperador de Japón, que fue responsable de ese holocausto asiático, último responsable, con todos los honores. Y será condenado. ¿Qué hace Occidente de los valores éticos? Por ejemplo, pero digo, la reemergencia. China reemerge, no emerge. Ya estaba y vuelve. Por eso lo de la reemergencia que has comentado tú. China está reemergiendo y ha reemergido. Ya ha reemergido. Hasta este nivel. ¿Cuánto le queda? Pues ellos se han propuesto para el 2050 ser la primera potencia tecnológica, que es otro tipo de reemergencia que beneficia muchísimo a la población en general. Aunque, como en China el sistema económico es capitalista, el capitalismo lleva consigo un problema no resuelto hasta ahora en la historia, que es que crea desigualdad y crea distancias entre las personas. Eso está por resolver y otras muchísimas cosas. Entonces, ¿me dejáis opción a decir algo más? Naturalmente. Sí. Vamos a ver. Hay un tema que, por lo que habéis dicho en las preguntas, me parece que empalma con interés y además, en concreto, sé que Vicente tiene mucho interés en este tema. Todo esto que he dicho está muy relacionado, sobre todo hablando de la filosofía confuciana, de otro mundo, otra manera de pensar, con el posible diálogo de civilizaciones. No alianza, que yo creo que fue un error de Zapatero hablar de alianza. Bueno, y de la ONU, que tiene un departamento de la alianza de civilizaciones. Alianza es imposible. ¿Cómo puede haber alianza entre los valores chinos y los valores de la democracia liberal occidental o entre Occidente y el Islam con su teocracia y su dominio de la religión por encima de todo y de todas las leyes y de la sociedad? No puede haber alianza, pero sí puede haber diálogo. Y el diálogo con China, como decía, es mucho más posible o mucho menos difícil. Hay un tema que he tocado, que se ha recogido poco, pero quiero subrayar y me interesaría alguna opinión. El confucianismo es laico. Es decir, Confucio, la filosofía confuciana no tiene religión. En China hay religiones, pero lo que es la filosofía confuciana no incluye en su pensamiento a Dios. Es decir, por ejemplo, no entiende nada de la trascendencia que nosotros vemos en el más allá de atrás o en el más allá de adelante, es decir, en el creacionismo o en la otra vida. Eso no lo entiende ni lo acepta. Y además os subrayo que esto lo digo también como teólogo, porque entre lo que decía Vicente de mis títulos, soy jesuita emérito, es decir, soy licenciado en teología. Este es un tema que me preocupa y me ocupa, porque Occidente y el mundo actual está muy condicionado por los dogmatismos religiosos. Veamos el islamismo extremo. Todo lo dicta Dios, todo lo dicta la moral religiosa y todo se supedita a esa moral, aunque hunda a la mujer o hunda a quien sea.
En Occidente nos quedan muchos resabios de eso, todavía. Hay leyes en España que se discuten no por motivos políticos o éticos, sino por motivos religiosos. Entonces, la concepción confuciana de un mundo que tiene su origen en el emperador amarillo, que es un ser mitológico, no histórico, que inventó la seda, inventó la rueca, inventó un montón de cosas, como ser mitológico, es decir, como el origen del pueblo chino, que tiene su continuidad en la sucesión de generaciones, de padres a hijos, en los antepasados y los descendientes. Hay una trascendencia filosófica que es la misma realidad de la humanidad, del conjunto de los hombres. No sé si me explico porque es un concepto pero que es muy interesante. Entonces, el diálogo entre Europa y China bajo este concepto de erradicar el poder ajeno a nosotros, que se nos viene encima por religiones o por ideologías políticas, eso el confucianismo no lo tiene. Claro, yo me he encontrado con amigos chinos que les dices, bueno, ¿y después de qué? No entienden nada. No estaremos de acuerdo, pero es otra manera de pensar que la tienen muy metida. Y eso ayuda muchísimo al poder autónomo que tiene la sociedad, que tiene la ley, que tiene la política, frente a todas las influencias que vienen de fuera, de todos los fundamentalismos y dogmatismos religiosos. No sé si me explico. Y sometería un poco a debate este tema, a ver qué pensáis. Esto sí que es herético, ¿eh? ¿Quién me decía antes lo del herético? Antonio, era. Pero yo precisamente, si me lo permites, estaba a punto de hacerte una pregunta en esa misma línea, porque me ha llamado la atención que a lo largo de tu exposición has dicho en un momento determinado que la filosofía confuciana estaba próxima a la filosofía de la Ilustración. Sí. Entonces, yo pensando un poco sobre eso, dije, hombre, algunas cosas puede que sí, pero más allá de el principio del respeto a las personas, etcétera, etcétera, no lo veo mucho. Incluso estaba pensando en en el hecho de que en el peor momento de la Revolución Francesa, cuando Robespierre está en el apogeo de su poder, se inventa la necesidad de un ser supremo, ¿eh? Y organiza un gran acto de los Campos Elíseos a favor de ese ser supremo, que no es exactamente una religión, pero que es algo así como necesitamos creer en que hay algo por encima de nosotros, ¿no? No sé Sí. si has entendido un poco. Sí, es cierto, es cierto. O sea, el diálogo no quiere decir que las filosofías sean iguales, sino que hay posibilidad de diálogo. Hay un dato histórico muy curioso. Los principales filósofos de la Ilustración, desde Voltaire a Leibniz, son admiradores de China, de la civilización china, y precisamente por este concepto de la sociedad autónoma, porque la filosofía de la Ilustración, a pesar de que sus pensadores fueron creyentes, lo que defiende es la autonomía del hombre y de la sociedad frente a todo poder ajeno a la misma humanidad, como pueden ser los dioses. Eso lo defiende, esa autonomía la defiende. Ahí puede haber una posibilidad